En este video vamos a retroalimentar los ejercicios que previamente se habían planteado para obtener la gráfica de una función. Esto es el tema que desarrollamos en la sesión en línea. Y para iniciar tenemos el ejercicio número 1 en donde nos pide graficar la función y menos 3 es igual a 0 para un intervalo de dominio de menos 3 a 3. Recordar que el intervalo del dominio está relacionado con la letra X. Vamos primero a definir en la primera columna la letra X. En la segunda, la función a graficar. Vean, aquí uno de los pasos a considerar es que la Y debe estar despejada, perdón. Y como lo vemos arriba, y menos 3 es igual a 0, no está despejada. Sin embargo, es muy fácil el despeje. Este menos 3 que está del lado izquierdo del signo igual, lo pasamos del lado derecho y le cambiamos de signo. Entonces, 0 más 3 es igual a 3. Por lo tanto, la función es y es igual a 3 y finalmente obtener las coordenadas. Asignamos primeramente el intervalo de dominio de menos 3 a 3 a la variable x. Y ahí está, desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y después tendríamos que sustituir ese valor de la variable independiente, que es la x, para obtener la variable dependiente, que es la y. Pero observen aquí, y es igual a 3, no tenemos ninguna variable x, por lo tanto no hay necesidad de sustituir el valor de x y entonces empezamos a escribir el valor de y. Cuando x vale menos 3, y va a tener un valor de 3 porque no hay ninguna x que sustituir ni multiplicación que hacer. Simplemente ponemos el valor de 3. Cuando x vale menos 2, sigue valiendo 3, el mismo valor constante. Y finalmente llenamos hasta llegar a x igual a 3, y igual a 3. Como vemos, no hubo necesidad de sustituir x porque es una función constante y entonces lo que sigue a continuación es obtener las coordenadas con el valor de la x, variable independiente, y el valor de la y. Obtenemos las coordenadas. Para el primer caso, x menos 3, y 3. Segundo caso, x menos 2, y 3. Siguiente, x menos 1, y 3. X0 y Y3, X1 y Y3, X2 y Y3 y X3 y Y3. ¿Qué tenemos que hacer? Ubicar en un plano cartesiano esos valores que hemos obtenido. Entonces, menos 3 para X y menos 3 para Y. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. ¿Qué vemos que es una línea recta en horizontal y que pasa en el valor y es igual a 3? Así se grafica una función constante. Insisto, en una función constante, el valor de y permanece constante, no hay necesidad de sustituirlo para obtener su valor. Y vamos a determinar el intervalo de dominio. Vean, desde menos 3 a 3, el dominio también vimos que es igual al intervalo que obtiene o que toma la variable independiente. Y el rango, en este caso, los valores que obtenemos, dice la definición, para la variable y o la variable dependiente, y en este caso el valor fue único, un mismo valor constante, rango es igual a 3. Siguiente ejercicio, el número 2. Nos piden obtener la gráfica de la función y es igual a x cuadrada menos 2. Vean que aquí ya la y está despejada. Para un intervalo de dominio igual, desde menos 3 a 3. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos nuestra variable independiente x, nuestra variable dependiente y es igual a x al cuadrado menos 2. Esa es la regla de correspondencia para obtener el valor de y. Y finalmente vamos a obtener las coordenadas y lo vamos a representar también en el plano cartesiano. Anotamos el intervalo de dominio desde menos 3 a 3 y entonces empezamos a sustituir para obtener el valor de la y. Vean, aquí la regla de correspondencia x al cuadrado, donde veamos una x, vamos a colocar el valor que estamos considerando, en este caso menos 3 al cuadrado menos 2. Todo número elevado al cuadrado
resulte en positivo, porque menos 3 al cuadrado es lo mismo que decir menos 3 por menos 3. Y si multiplicamos menos 3 por menos 3, lo primero que vamos a multiplicar es el signo. Menos por menos, más, y 3 al cuadrado, o sea, 3 por 3 se convierte en 9. 9 menos 2, 7. El primer valor que obtuvimos para y usando la regla de correspondencia es 7. El segundo, sustituimos aquí cuando x es igual a menos 2, lo sustituyo aquí en la regla de correspondencia, menos 2 al cuadrado, porque la x está al cuadrado, menos 2. Menos 2 al cuadrado resulta 4. 4 menos 2 es igual a 2. Cuando x tiene un valor de menos 1, sería menos 1 al cuadrado, por la regla de correspondencia, x al cuadrado, menos 2. Menos 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1 y menos por menos más, o sea, 1 menos 2 es una resta, el resultado menos 1. Cuando x vale 0, vean lo que estoy sustituyendo aquí, 0 al cuadrado es 0, 0 menos 2, menos 2. Cuando x vale 1, 1 al cuadrado menos 2, 1 al cuadrado es 1, menos 2 es igual a menos 1. Cuando x vale 2, lo sustituyo aquí en la regla de correspondencia que me dice x al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado menos 2 es igual a 4 menos 2, igual a 2. Y cuando x vale 3, 3 al cuadrado es 9, menos 2 es igual a 7. ¿Qué vamos a hacer? Con estos valores del intervalo del dominio, desde menos 3 a 3, obtuvimos los valores para y con esos valores, menos 3 y 7, formo la primera coordenada, menos 3 y 7. Menos 2 y 2, que resultó hasta el final el valor de y, formo la siguiente coordenada, menos 2,2. Menos 1, cuando x vale menos 1, y tiene un valor de menos 1, se forma la siguiente coordenada, menos 1, menos 1. Cuando x tiene un valor de 0, obtengo un valor para y de menos 2 y con esos valores formo la siguiente coordenada. Vean acá, 1 y menos 1 al final. Siguiente coordenada, 1, menos 1. 2 y obtengo un valor para y de 2. Entonces la coordenada va a ser 2,2. 3 y obtengo un valor para y de 7, 3,7. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Ubicar esos valores en el plano cartesiano. Esas coordenadas, menos 3 con 7. Vean, aquí está el menos 3 y hasta acá, después del 6 sigue el 7 a la mitad, porque va de 2 en 2. Vean, 2, 4, 6, o sea, la mitad sería 7. Entonces, 7 para x, para y, perdón, y menos 3 para y. Aquí vamos a tener el primer punto. Segundo, menos 2 y 2. Vean, menos 2 para x y 2 para y. Aquí se va a ubicar el segundo punto. Siguiente punto, menos 1, menos 1. O sea, menos 1 para x y acá a la mitad, porque va de 2 en 2, menos 1 para y. Ahí se forma el siguiente punto. 0, menos 2, aquí 0 para x y menos 2 para y, aquí está. 1, menos 1, aquí 1 para x y menos 1 para y, también a la mitad entre 0 y 2. 2,2, 2 para x y 2 para y, vean aquí voy a tener el siguiente punto, y 3,7, 3 para x y 7 para y a la mitad acá. Ahí va a estar el siguiente punto. Y ya hemos ubicado todos los puntos. ¿Qué nos queda? Unir todos esos puntos y obtener la función. Al unir los puntos obtengo una parábola. ¿Por qué? Porque de antemano ya sabíamos que es una parábola. Cuando una de las dos variables está al cuadrado, en este caso la x, y la otra no, la otra es lineal, la función es una parábola. ¿Cuál es el intervalo del dominio? Desde menos 3 hasta 3. Vean, aquí termina en 3 y empieza en menos 3 para x. Aquí, desde menos 3 hasta 3. ¿Cuál es el intervalo del rango? Desde menos 2. Vean que el valor más bajo aquí sería menos 2 y el valor más alto en y, 7. Y acá lo estamos viendo, vean. Desde menos 2 hasta 7. Desde menos 2 hasta 7. Entonces, desde menos 2 hasta 7 es el intervalo del rango y desde menos 3 hasta 3, o sea, desde menos 3 hasta 3 es el intervalo del dominio. Y finalmente, el ejercicio número 3 nos pide obtener la gráfica de la función y es igual a seno de x. Esto es una función trigonométrica para un intervalo de dominio igual desde menos 3 hasta 3. Vamos a hacer nuestra tabulación. Primer paso, asignamos en la primera columna la letra de la variable independiente, que es la x. Luego, en la parte del medio,
la regla de correspondencia que nos ayuda a obtener el valor de la variable y. En este caso y es igual a seno de x. Vean que y está despejada. Y en la tercera columna obtenemos las coordenadas. Asignamos el valor del dominio desde menos 3 hasta 3. Vean, desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y empezamos a obtener el valor al sustituir el valor de x en la regla de correspondencia. O sea que vamos a ir sustituyendo menos 3 aquí en esta x, menos 2 aquí en la x, menos 1 en la x y así sucesivamente hasta llegar 3 aquí en la x. Primera regla de correspondencia. Y es igual a seno de menos 3. Su calculadora debe estar en modo RAT, porque si no la tienen en modo RAT, la dejan en modo DEC, el resultado no va a ser correcto. Ya se los había explicado en el ejercicio anterior y se los pedí en el ejercicio anterior. Al calcular en la calculadora, al obtener, perdón, el valor en la calculadora de sen o sin, va a ser la tecla de menos 3, escríbanlo así, sen o sin, entre paréntesis menos 3, les va a dar como resultado menos 0.14. Si le cambian a valor de menos 2, les va a dar menos 0.90. En la calculadora tecleamos sen o sin de menos 1, nos va a dar menos 0.84. En la calculadora tecleamos sen o sin de 0, nos va a dar 0. Sen o sin de 1, 0.84. Así sustituimos el 2. Vean, estoy sustituyendo estos valores. Esto aquí, el 0 aquí, el menos 1 aquí, el menos 2 aquí, el menos 3. Para eso sirve la tabulación. Cuando sustituimos y calculamos el seno de 2, nos da 0.90 y el seno de 3 nos da 0.14. ¿Qué vamos a hacer? Con el último valor que obtuvimos para y con el valor de x obtenemos la coordenada, o sea, la primera, menos 3, menos 0.1. Estoy dejando un solo decimal. Menos 2 con menos 0.9. Estoy dejando un solo decimal. Menos 1 que tengo aquí con menos 0.8, coordenada. La siguiente es 0 para x y 0 para y. La siguiente es 1 para x y 0.8 para y. La siguiente 2 para x y 0.9 para y está aquí. Y la última 3 y 0.14 sería, o 0.1 sería para la última coordenada. Vamos a ubicarlo en el plano cartesiano. Vean, alcanzan a percibir aquí. Puse 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y acá iré hasta el 1. Lo mismo hacia abajo, menos 0.2, menos 0.4, menos 0.6, menos 0.1. Y en el eje X de punto 5 en punto 5, 0.5, 1, 1.5, 2 y así sucesivamente. Ubicamos el primer valor, menos 3 y menos 0.1. Vean que si aquí es menos 0.2, esta rayita, entonces la mitad va a ser menos 0.1 y ahí está el menos 3. Primer punto. 2, aquí está el valor de menos 2, perdón, con 0.9. Hasta aquí porque este es menos 0.8, entonces menos 0.9 iría a la mitad. Siguiente, menos 1, aquí sí es exacto, menos 1 y menos 0.8, que es aquí donde se cruza. 0 con 0, 1 con 1.8, vean aquí 1 y 0.8, 2 con 0.9, arribita el 0.8 y 3 con 0.1, pero en este caso positivo. Graficamos y obtenemos así la gráfica de la función y es igual a seno de x. ¿Cuál es el intervalo del dominio? Desde menos 3 hasta 3, y aquí nos lo está diciendo, y vean, va desde acá. Aquí es menos 3 hasta 3. ¿Cuál es el intervalo del rango? Lo que recorre en el eje y, vean. Desde menos 0.9, aquí lo vemos, el valor más bajo es menos 0.9, hasta 0.9. Bueno, sería este, pero incluso recorre un poco más. Si hubiéramos obtenido el de 1.5 sería nuestro valor máximo. Pero pudiéramos decir que con base a los resultados que nosotros calculamos en y, este sería nuestro intervalo del rango. Menos 0.9 es el valor más alejado del 0, o sea, de aquí, este menos 0.9. Y 0.9 es el valor para acá arriba más alejado del 0. Lo que sigue ya sería el 1. Es que ustedes aprendan y recuerden cómo se ubican los decimales en la recta numérica. Y hasta aquí sería el análisis de estos tres ejercicios
que les dejé previamente y esta es la retroalimentación que lo vimos en la sesión en línea para